Bien, hermanos, quiero invitarlos en esta mañana que vaya conmigo, por favor, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En los últimos tiempos, a raíz de lo que ha sido la movilización en esta iglesia con respecto a la evangelización y discipulación, en algunos momentos donde hemos tenido que compartir nuestra fe a otras personas y cuando hemos tenido que enseñar a otras personas, nos hemos encontrado, por lo menos yo me he encontrado y seguramente ha sido la experiencia de algunos de ustedes, con la pregunta de algunas personas que aún incluso que han estado dentro de congregaciones cristianas evangélicas y otras pues venidas del catolicismo, nos han hecho la pregunta, seguramente a usted o a mí, pero en este caso pues quiero referirme a mi persona, me han hecho la pregunta, ¿y cómo yo sé cuál es la iglesia verdadera? Yo no sé si alguno de los evangelistas se las han preguntado. ¿Y cómo yo sé si verdaderamente esa es la iglesia verdadera? Dicen la iglesia que Dios dejó. Otras expresiones es, ¿cómo yo sé si esa es la religión verdadera? Si esa es la religión que Dios dejó. Esa respuesta es fácil porque decimos Dios no dejó ninguna religión, ¿verdad? Para comenzar. Pero quisiera en esta mañana, hermanos, de una forma muy simple, de repente poder responder a esa pregunta. Porque cuando yo no tengo claro qué es la iglesia, hermanos, podemos pensar muchas cosas acerca de ellas, de la iglesia, perdón. Y una de ellas por lo menos es de que todos nosotros, si alguien pasara por allá al frente y de repente entrara y nos mirara a todos nosotros aquí, lo primero que esa persona pensaría es de que todos nosotros, cada uno de ustedes es la iglesia de Cristo. Y de repente, hermanos, si yo dijera o preguntase en esta mañana, pónganse de pie todos los que son la iglesia de Cristo, seguramente todos nos pondríamos de pie. Pero esa es parte, hermanos, de un folclore religioso en este país y en nuestra sociedad y por ende también dentro de las iglesias cristianas evangélicas, donde todos nosotros asumimos el hecho de que todos los que entramos dentro de un edificio como este o como otros muchos en Alajuelita, decimos, esa es la iglesia de Cristo. Pero hermanos, la pregunta entonces surgiría acá, ¿de verdad todos nosotros somos la iglesia de Cristo? El hecho de estar dentro de una congregación o participar dentro de una congregación nos constituye a nosotros la iglesia de Cristo. De ahí, hermanos, que cuando yo asumo eso, que todos somos la iglesia de Cristo, muchas personas pues de repente al ver nuestra mala conducta, dicen, mira, pero y es la iglesia, y es la iglesia. Y esas cosas, hermanos, que suelen suceder mucho en nuestras congregaciones, terminan desanimando a muchos y algunos otros pues espantándolos, perdonando la expresión, ahuyentándolos de las congregaciones. Pero hermanos, dentro de esta gama de ideas, muchas veces pensamos, por ejemplo, lo siguiente: la iglesia de Cristo está sucia. ¿La han escuchado? La iglesia de Cristo está manchada y por eso Cristo no viene. ¿Lo han escuchado eso ustedes, verdad? Yo algunas veces que veo algunos de los grupos dentro de ustedes, yo veo que mandan mensajes así de una señora profetizando y diciendo, y el Señor me dijo en oración de que Él no viene porque su iglesia todavía no está limpia. Su iglesia está sucia, está manchada y Él viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas y por eso Cristo no ha venido. ¿Qué piensa usted acerca de eso con respecto a la iglesia? Otra idea que surge muchas veces dentro de este mismo círculo es, la iglesia de Cristo está desunida. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Está la iglesia de Cristo desunida? Yo sé que usted dirá, sí, pastor, porque aquí mismo dentro de nuestra propia congregación vemos tanta desunión y etcétera, etcétera. Otro pensamiento que surge a raíz de ese concepto donde yo generalizo que todos los que están dentro de un edificio es la iglesia de Cristo es, la iglesia de Cristo está dormida. ¿Usted cree de verdad que la iglesia de Cristo está dormida? Otros piensan de repente que la iglesia de Cristo, como algunos dicen, está muerta. ¿Usted cree que la iglesia de Cristo está muerta? Bien, yo creo que ya de alguna forma he provocado la inquietud por lo menos de pensar en estas cosas que nosotros hablamos. Pero déjeme por favor presentarles según las Escrituras
que la Biblia, hermanos, nos enseña que la iglesia de Cristo tiene características muy propias de ella misma. La iglesia de Cristo tiene personalidad. La iglesia de Cristo tiene identidad. La iglesia de Cristo debe de caracterizarse, o se caracteriza más bien, por ciertos atributos que ella posee. Por lo tanto, hermanos, cuando yo conozco estas características, yo puedo ser muy objetivo en mi opinión de diagnosticar de repente y decir, esta es iglesia de Cristo y esta no es iglesia de Cristo. Porque podemos saber mucho dentro de esta congregación y no todos somos la iglesia de Cristo. Nos parecemos o estamos ahí dentro del montón, pero no somos la iglesia de Cristo, pues la iglesia de Cristo tiene característica. Y eso es lo que vamos a abordar en esta mañana. Vamos a hablar acerca de lo que es la iglesia, porque la iglesia de Cristo no es, hermanos, lo que muchos de nosotros nos hemos imaginado o hemos pensado. O de repente no son ni los conceptos generales que nosotros hemos hecho acerca de la iglesia de Cristo. Permítame, por favor, primeramente abordar esta inquietud o este pensamiento, esta expresión que a veces tenemos cuando decimos la iglesia de Cristo está mal, está sucia, está manchada. Yo sé que esta expresión la usamos porque me han visto a mí o lo han visto a usted en ciertas conductas incorrectas. Entonces decimos la iglesia de Cristo está así. Pero veamos por favor cómo el apóstol Pablo describe de una forma tan majestuosa este asunto con respecto a la iglesia. Vaya conmigo por favor a la carta del apóstol Pablo, capítulo 5, verso 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua ponga atención a lo que sigue, verso 27, a fin de presentársela a sí mismo. La pregunta que quiero hacerle aquí, permítame atravesar aquí el caballo. De presentársela a sí mismo. Está hablando esto de un momento en el más allá, en el futuro o en la eternidad, o está hablando de presentársela a sí mismo ahora mismo, o mañana, o en el futuro, o en la eternidad. ¿De qué tiempo está hablando ahí el apóstol Pablo? Dice que Cristo se entregó, la purificó por medio de la palabra, la amó, se dio a ella para presentársela a sí mismo. O sea, está haciendo algo por alguien, con el propósito de presentársela a sí mismo de esta forma. Y dice, verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, yo quiero que usted diga conmigo, por favor, según esa escritura, la iglesia de Cristo es gloriosa. Vamos, 1, 2, 3. La iglesia de Cristo no es cualquier ente en la tierra. La iglesia de Cristo no son simples pelagatos dentro de un edificio, una congregación y son iglesia. No, el apóstol Pablo por el Espíritu Santo está describiendo cuál es el carácter de esa iglesia. Dice que la iglesia de Cristo, ponga atención, la iglesia de Cristo es gloriosa. Continúa diciendo que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, pregunto, ¿la iglesia de Cristo es sucia? La iglesia de Cristo
no la que se parece, no la que entra dentro de un edificio y hace piruetas y de todo, no. Está hablando de la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo está hablando del carácter de la iglesia. Está hablando de que ese carácter la distingue de toda cosa y de toda persona y de toda asociación y de toda agrupación religiosa. Si alguien quiere conocer qué o cuál es la iglesia verdadera, no la busque dentro de una iglesia cristiana evangélica, ni entre los mormones, ni entre los católicos. Si alguien de verdad quiere saber qué es la iglesia y qué es la iglesia verdadera, tiene que apegarse a lo que el apóstol Pablo está enseñando. Y es que dice que esta iglesia tiene un carácter. Y el carácter de esta iglesia es que es apartada totalmente del pecado, del mundo. Por lo menos el apóstol Pablo, hermano, nos está dejando entrever cómo es esa iglesia. Por lo tanto, el pensamiento o las, llamémosle, profecías de Dios en los últimos tiempos de que Cristo no ha venido porque su iglesia todavía no está preparada. Cristo no ha venido todavía porque la iglesia está un poco sucia y necesita aplancharse para quitarle las arrugas. Déjeme decirle con toda autoridad en las Escrituras, esas son profecías falsas. No provienen de Dios. Porque la única razón por la que Cristo no ha venido su segunda vez para llevarse a la iglesia, no obedece a la condición de la iglesia, porque la condición de la iglesia de Cristo es una condición limpia. La razón por la que Cristo no ha venido por la iglesia, por su iglesia, y la razón por la que los juicios de Dios no han iniciado sobre esta tierra y sobre cada persona, obedece a la enorme paciencia de Dios, según el apóstol Pedro, el cual no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted lo puede leer en esa carta del apóstol Pedro, que la razón que Pedro da por la cual Cristo no ha venido es por la paciencia de Dios, que no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento para salvación. Esta es la razón bíblica por la que Cristo no ha venido, hermanos. No es por cuál es la condición de la iglesia, porque le digo algo: si Cristo en este momento, el Padre dijera, se terminó mi paciencia, se agotó el tiempo, ahora ve por la iglesia, déjeme decirle que en este lugar quienes volarían en las nubes con Cristo es la iglesia de Cristo, pero la que no es iglesia se queda. Porque la iglesia de Cristo está lista, está preparada para viajar. Yo no sé si estás entendiendo esto, pero según el apóstol Pablo, la iglesia de Cristo la distingue su conducta, su forma de vida. Y el que está dentro de esa conducta y forma de vida, según el Evangelio, no le preocupa si es hoy o si es mañana que suena la trompeta. Ella sabe que se va porque se va. El que está angustiado es el que sabe que su forma de vida no es congruente con lo que enseña el Evangelio. Entonces sí está en aprieto. Y ya debemos de entender que no somos iglesia de Cristo. Parecemos la iglesia de Cristo, pero no somos la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo, hermanos, tiene tres cosas que la distinguen muy claramente según el libro de la carta de Pablo a los Efesios. Número uno, en los versículos que leímos, el apóstol Pablo menciona tres cosas, hermanos. La primera es acerca de la obra de Cristo. Y es que dice Pablo que Cristo se entregó para santificarla, purificarla y presentársela a sí mismo. Está hablando de una obra de Dios en la vida de la persona, del hombre. Lo segundo que habla el apóstol Pablo es el resultado de la obra de Cristo. Es que cuando Cristo se entrega o se entregó por su iglesia, esa que es iglesia, la persona que de verdad es de Cristo, tiene como resultado en sí misma el efecto o las consecuencias de esa obra de Dios en su vida, las cuales se manifiestan en lo siguiente. Dice el apóstol Pablo que es una iglesia gloriosa,
Y esta no tiene manchas y no tiene arrugas y no tiene cosas semejantes a eso. El propósito de todo este proceder del Señor con la iglesia, lo menciona el apóstol Pablo, mencionándolo como el propósito de esto, o el resultado de todo esto, y es que dice que el propósito de la obra de Cristo en nosotros tiene que ver con el hecho de ser limpios y sin mancha. Esto significa santificación todos los días. Tiene que ver entonces, hermanos, con el hecho del carácter de la iglesia. Hoy todos nosotros podemos estar aquí, podemos cantar y podemos hacer muchas cosas, pero ¿cuál es nuestro carácter? ¿Cuál es nuestra conducta y nuestro proceder delante de Dios? ¿Cómo somos en realidad? Ese cómo somos es lo que verdaderamente distingue quiénes nosotros somos delante de Dios. Por eso la Biblia nos habla, el apóstol Pablo nos menciona acerca de esto. Entonces, hermanos, para resumir esta primera parte, debemos de decir que la iglesia de Cristo se caracteriza esencialmente por la purificación número 1 de sus pecados, la cual se va a evidenciar en la conducta, hermanos, idónea, correcta a esa obra de nosotros, de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, permítame ilustrárselo. La obra de Dios en la cruz del Calvario por el hombre tiene que ver con la entrega de Jesús en la vida de Fabián. Cuando Fabián ha creído al Evangelio, ha creído en la obra de Cristo, Fabián es salvo y pasa inmediatamente a constituirse miembro de la iglesia de Cristo, la cual es, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, su cuerpo. Pero sobre este hombre hay una obra de Dios en la vida de él, la cual debe de manifestarse en él a través de su forma de vivir con el resto de las personas. ¿No van entendiendo hasta acá? ¿Sí? Tiene que ver entonces con una manifestación de él hacia lo externo. Porque la obra de Cristo es tan grande, es tan majestuosa que es imposible mantener en oculto las evidencias de esa obra de Dios en mi vida. Cuando Cristo verdaderamente ha entrado en este hombre, porque este hombre abrió su corazón, decidió creer y decidió entregar su vida a Cristo, Dios lo constituye como miembro del cuerpo de Cristo y por ende la vida, la conducta de este hombre tiene que ser consecuente a esa obra gloriosa de Jesús. Entonces él sabe ahora que a partir de este momento él no puede vivir de una forma ordinaria, común y corriente como Raimundo y todo el mundo. No, esto es imposible hacerlo. La única forma de creer entre comillas en Jesús, de creer entre comillas en el Evangelio y supuestamente recibir la obra de gracia en mi vida y que posteriormente a eso yo siga viviendo igual, común y corriente como otros, la única forma que eso puede ser posible es que él nunca haya recibido ninguna obra de Dios en su vida. No se puede, es imposible. Pero si él ha recibido una obra de verdad de Dios en su vida, él está llamado a mostrarla consecuentemente en toda su forma de vivir. Entonces hay una evidencia de que él es iglesia de Cristo. Pongamos este caso. Él hace lo mismo, toma una decisión, profesa creer en Cristo y según él ha recibido una obra de Dios en su vida. Él viene a la iglesia fielmente y se mete en todos los procesos de enseñanza, aprendizaje dentro de la iglesia, canta, brinca, hace el pasito tuntún, hace de todo. Él le baila a usted, hermanos, cualquier ritmo en la iglesia, alabando a Dios, etcétera. Pero él no es consecuente con la obra gloriosa de Cristo en su vida. La pregunta es, ¿qué es? ¿Qué es él? ¿Es iglesia de Cristo o no es la iglesia de Cristo? ¿Qué es? Pregunto, ¿qué es? Como diría por ahí, con el perdón de la expresión, un pastor amigo, ¿qué diablos es eso?
¿Qué cosa es? Déjeme decirle que no es simple y sencillamente que alguien más común y corriente dentro de una congregación de santos, pero que no es la iglesia. Porque la iglesia se caracteriza, hermanos, se caracteriza por su obra constante de ir avanzando cada vez más hacia una mejor calidad de vida. Y no hablo de economía, hablo de espiritualidad. Entonces, con razón, la gente pasa, la gente viene a visitarnos y de repente mira que el que está cantando es un vulgar en la calle, es un gritón y peleonero en su vecindario, le anda armando pleito a Raimundo y todo el mundo, anda hablando mal de la gente y metiéndose en problemas. Y cuando lo miran dentro de la iglesia, ¿qué dice la gente de afuera? Dice, no, mira, esa iglesia es una iglesia hipócrita. No, la iglesia de Cristo no es hipócrita, el hipócrita es Él, pero no es la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo se caracteriza por su conducta delante de la gente. Esa es iglesia. La iglesia de Cristo, la que es iglesia, entiende que cada vez más debe demostrar un apartarse cada vez más del mundo. Ojo, no estoy hablando de perfección, hermanos. Pablo no está hablando de perfección. Pablo no está diciendo que la iglesia que ha creído en el Señor y ha recibido la gracia redentora de Cristo al día siguiente ya no comete ninguna falta. No está diciendo eso. Es más, la Escritura no lo enseña. Pero lo que sí nos enseña es que la iglesia, por la obra de Cristo en su vida y por su carácter que la distingue, cada día va mostrando una constancia en apartarse cada vez más y cada vez más y cada vez más del mundo. Es un cada vez más apartarnos. Esa es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia verdadera de Cristo no se enreda más y más y más en los negocios de la vida. La iglesia de Cristo no se enreda más y más en las cosas del mundo. Entonces comenzó espiritual, comenzó por la gracia y entonces va hacia abajo, cada vez hacia más abajo en las cosas del mundo. No, está saliendo del mundo. Por eso dice la Escritura a todos los que han creído: salid de en medio de ellos, salgan de esa corrupción. ¿Por qué? Porque es el llamado de Dios para su iglesia, no es para todos, es para su iglesia. Entonces usted se preguntará en este momento: yo soy la iglesia de Cristo, mídalo por esta verdad. ¿Cuál es el deseo más grande que usted tiene? Cuando estamos en la escuela de obreros, cuando me tocó darla, hicimos esas preguntas, ¿verdad? Después de estar trabajando con el asunto del corazón. Y viene esa pregunta: ¿qué es lo que usted más quisiera? Y ahí nos ponen: un buen marido. Y otras por ahí que yo deduzco, discierno, ¿verdad? En mi profundo discernimiento, que tuvo que haber sido una jovencita, puso: yo quiero un novio. Y yo digo, caramba. Entonces no han entendido de qué estamos hablando. Todo eso es válido de repente. Pero el mayor anhelo de la iglesia de Cristo no está con alcanzar cosas en esta vida, hermanos. La verdadera iglesia tiene un deseo tan grande en su corazón de cada vez más agradar a su Señor. Tiene que ver con un deseo más profundo de alcanzar cada vez más un acercamiento a Dios. Esa es la iglesia de Cristo, que trabaja consciente y consecuentemente en ir purificando cada vez más su forma y su conducta de vida. No es una iglesia que está en un letargo ahí, a que ahí me quedé. No, la iglesia de Cristo ha sido capacitada por Dios en toda inteligencia y sabiduría. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Corintios, dice que Cristo ha sido hecho en nosotros sabiduría, ha sido hecho en nosotros inteligencia. ¿Para qué? Para que comprendamos que una vez que hemos recibido la gracia de Dios, somos llamados a desarrollar en nosotros un corazón para Dios. Yo le pregunto: ¿usted es la iglesia de Cristo? Oh, pastor, a mí me gusta ir y yo canto y viera cómo me ministra, como dicen algunos, ¿verdad? ¿Cómo me ministra a mí ese canto?
¿Cómo me siento yo con esa palabra, hermano, con lo que hacen? No. Dejémonos de superficialidades. La iglesia de Cristo no tiene que ver con canto, no tiene que ver con cómo me siento. La iglesia de Cristo tiene que ver con una conducta consciente y consecuente cada vez más acerca de lo que Dios ha hecho en mí y de lo que ahora yo debo de responder a Dios en una conducta correcta. Amados, 2 Corintios capítulo 7 verso 1 dice: amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa es la iglesia de Cristo. Eso no lo hace cualquiera, por más que quiera. Solo la iglesia de Cristo tiene ese grado de conciencia. Y no es ligera para pensar en cuanto a sus asuntos, sino que es consciente, es inteligente. Sabe que ahora que ha recibido la gracia de Dios, necesita avanzar en su conducta cada vez más agradando al Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué está hablando Pablo? Para aclararles, las citas que estoy mencionando son del apóstol Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo? Ahora que han recibido esta gracia, ahora que somos esto, hay una forma de evidenciarlo. Y no es con ser parte de un grupo. Es más, no es ni con hacer un servicio en particular. Tiene que ver con tu conducta diaria en tus relaciones con los demás que te rodean. Tiene que ver con eso. Y si eso es así, y si la gente supiera que la iglesia de Cristo se conoce por su estilo de vida, ahí entraríamos en un problema bien serio con nuestros vecinos, con nuestros compañeros del trabajo. Eso sería el mejor filtro para nosotros, porque filtrarían nuestra verdad, lo que realmente somos y lo que no somos, hermanos. Tiene entonces, hermanos, que ver con esa conciencia en nosotros de ir cada vez más hacia Dios. La iglesia de Cristo tiene, hermanos, un alto conocimiento en su vida. Y si alguien de repente hoy pudiese decir: no lo sé, no lo sabía. Bueno, si no lo sabía o si no lo sabía, ahora lo sabe. Y si no lo ha sabido antes, hoy lo va a conocer, para que usted pueda responder a esa verdad de Dios. La iglesia de Cristo tiene clara quién es su modelo. Voy a decirlo otra vez. La iglesia de Cristo sabe correctamente en sí misma quién es su modelo, quién es su estilo de vida y hacia quién se debe de dirigir. No está buscando prototipos en el hombre o en la mujer. Está buscando aquel que verdaderamente se ganó, hermanos, por derecho propio, el ser un modelo para el resto de nosotros, y ese es Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, igual capítulo 4, despojémonos pues, dice, de todas estas cosas. Despojémonos del viejo hombre y vistámonos del nuevo hombre, creado según Dios en toda justicia, santidad y verdad en Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo soy la iglesia de Cristo, yo solo tengo un rumbo en la vida, y el rumbo en la vida no es hacer que yo sea el mejor pastor, el gran ministerio, la gran iglesia, la gran personota. No, mi destino, mi rumbo, mi meta, hermanos, mi fin de vida, mi propósito es, hermanos, seguirlo a Él y ser como Él. Ese es el fin. Entonces la pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿a quién estamos siguiendo? ¿Quién es nuestro modelo de vida? Me encontré hace algún tiempo atrás una joven, y en una conversación que tuvimos ahí, le hice una pregunta a esta joven, y dígame usted, ¿y usted qué quiere ser en su vida? Hablando espiritualmente, en la fe, en el evangelio. Me dijo: pastor, mi sueño, mi oración, mi devoción es que yo quiero obtener la unción de Benny Hinn.
¿Y qué más? Y quiero tener la gracia de Joyce Meyer para enseñar. Y es que, hermanos, pareciese ser que la gente dentro de una congregación está fregada. Tiene un circuito en la cabeza. Pero la iglesia de Cristo sabe que alguien puede inspirarlo y aún hasta desafiarlo a usted a crecer en su vida. Pero que su modelo de vida, su modelo de existencia en este mundo no es nadie sino solamente Cristo. Cristo. Por eso yo no puedo compararme con usted, ni usted se puede comparar conmigo. Por eso usted no es la medida de mi forma de actuar o de vivir. No, mi medida es Cristo. Y cada acción mía debe de ser comparada con la forma de Él, no con la de usted, ni usted conmigo. Porque entonces pudiese existir el peligro de que yo diga yo soy mejor, porque yo no robo y aquel hermano que va a la iglesia es un ladrón, le tiene el perro amarrado a medio mundo, hermanos, y por eso anda de iglesia en iglesia. Porque en cada iglesia que va deja los perros, los gatos amarrados, etcétera, etcétera, y es un ladrón. Déjeme decirle, Él no es su medida, la medida es Cristo. Y la iglesia lo entiende bien, que yo estoy llamado para ser como Cristo. Y aunque esta tarea no es fácil, pero no es imposible, porque la iglesia de Cristo ha sido capacitada por Dios misma para que alcance ese propósito. El que no es iglesia no tiene esa capacidad, pero el que es iglesia de Cristo, Dios le ha provisto, hermanos, le ha provisto de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que por el Espíritu Santo en nuestra vida podamos alcanzar ese nivel al que Dios nos está llamando. No es en mis fuerzas, no es en las mías, es más, ni es con mi propio acto de voluntad, por más bueno que sea mi acto de voluntad. Si Dios no está obrando en mí a través de su Espíritu Santo, yo jamás podré alcanzar lo que Dios quiere que alcance en nuestra vida como cristianos. Permítanme mostrarles una escritura. Vaya conmigo, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios se entregó a nosotros a través de Cristo. Hizo una entrega, nos lavó, nos purificó. Y ahora la intención de Cristo es presentar a su iglesia con Él mismo así, cara a cara. Pero que esa iglesia tenga la característica de ser una iglesia gloriosa. Pero Dios sabe que nosotros, el hombre por el hombre mismo, jamás puede alcanzar eso para con Dios. Nunca, jamás. Así de que Dios va a hacer algo. Y ponga atención a esto. Porque nosotros, hermanos, hemos malinterpretado ese texto. Y hemos pensado que lo que ahí dice de verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, pensamos que tiene que ver con el Espíritu Santo en nosotros. Y no, tiene que ver con la obra de Dios a tu espíritu. Eso significa que en el pecado nuestro espíritu era cobarde, nuestro espíritu no tenía dominio propio, nuestro espíritu no había amor. Pero cuando nosotros venimos a Cristo por la gracia de Dios en nuestra vida, el poder de Dios ha venido sobre nosotros en la persona del Espíritu Santo, y lo que ha hecho en nuestro espíritu es darnos la capacidad ahora de no ser cobardes, sino de poder amar y de poder dominarnos a nosotros mismos. Eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero ¿quién ha hecho esa obra? Dios en mí. Entonces la iglesia puede responder a lo que Dios le está llamando. Por eso, si usted no es iglesia, usted no tiene forma de responder de esa forma a Dios. No puede, le es imposible. Porque usted necesita a Dios en su vida, despertando su espíritu para que usted deje la cobardía y se vista de poder. Así que dentro de cada creyente reside, hermano, la valentía de Dios, el poder de Dios en nosotros para que respondamos a Dios correctamente. Es lo que Dios hace en nosotros. Por eso la pregunta: todos los que estamos aquí somos la iglesia de Cristo.
De repente podemos saber muchos simpatizantes, es que nos gusta el evangelio, nos gusta esa vaina, ese mover de los evangélicos, es bonito, cómo se mueve el asunto, es divertido, pero es que la iglesia es distinta. La iglesia tiene carácter, tiene personalidad, se distingue por su conducta y va más allá de mera apariencia. Es algo más profundo. ¿Están conmigo? ¿Sí? Bien. Pensemos entonces en esta mañana. ¿La iglesia de Cristo es sucia? ¿La iglesia de Cristo está arrugada? ¿Está manchada? No. Quienes están arrugados y manchados son los que no son la iglesia. Pero la iglesia de Cristo, repito, tiene esa conciencia de que uno se mira en el espejo y uno sabe de que estoy feo para la foto. Pero por esa obra de Dios en mi vida yo tengo conciencia y la suficiente fuerza para decir, necesito hacer algo en mi vida. Porque la iglesia de Cristo, hermanos, es más, pregunto, ¿la iglesia de Cristo puede pecar? ¿Puede pecar la iglesia de Cristo? Sí, sí puede. ¿Puede la iglesia de Cristo caer? Sí, sí puede caer. Tercera pregunta, ¿la iglesia de Cristo puede permanecer en el pecado? No, es rotundamente imposible si es iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo se incomoda con el pecado, ¿no es cierto? La iglesia de Cristo no se complace. Puede fallar, puede pecar, puede caer, pero no se queda ahí, se levanta, hermano, porque sabe que es la iglesia de Cristo. Hay una obra de Dios en ella. No está ahí, hermano, no está ahí en el asunto, no, se levanta, hermanos, y busca qué hacer, busca los medios para salir adelante. He hablado con hermanos años tras años, peleoneros como ellos solos. Y cuando habla, hermano, ay, hermano, es que así soy yo. Hermano, pero es que nos está ocasionando problema con la gente. Ay, hermano, que la gente se aguante y que me aguanten así porque así soy yo. Por supuesto, así eres tú, pero así no es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo, cuando se topa con esas situaciones en su vida, sabe que solamente tiene una opción y es cambio. Y es trabajo en el corazón, es meterle ganas al asunto para dejar todas esas situaciones, hermano. No puede permanecer ahí. Busca constantemente cómo hacer cambios. Entonces, cuando yo me topo con alguien que yo he conocido su vida y que ahora lo miro cómo va evolucionando, digo, carambas, esta es la iglesia de Cristo. Este es un cristiano. Pero cuando nos topamos con alguien que por años hemos sabido, que por años sigue peleando, por años sigue en esto, por años sigue en esto, pues despertémonos, hermanos, no estamos ante nadie más que un simple simpatizante del evangelio, pero no de alguien que es la iglesia de Cristo. Repito, la iglesia de Cristo tiene carácter. Es distinta, es diferente. Así que ante la pregunta, ¿cuál es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera es la que es capaz de manifestar por su conducta la obra de Dios en su vida, la cual tiene que ver con una diferencia. Pero si usted está dentro de un grupo de amigos donde todos hablan desde Maje hasta, y tú hablas igual, yo te pregunto, ¿qué diablos? Así pregunto, ¿qué diablos eres en medio de ellos? Si todos los compañeros de nuestro trabajo roban horas y roban cositas de sus trabajos, y tú también robas tiempo a tu jefe o a la empresa y robas cositas, yo te pregunto, ¿qué eres? ¿No se supone que debemos ser diferentes? Aunque eso nos lleve a ser el bichito raro de la empresa, aunque eso nos lleve a ser tildados de extraños y raros,
Porque mientras los demás están robando tiempo para su trabajo, nosotros estamos laborando como iglesia, haciendo el trabajo que nos corresponde en el trabajo donde nos han asignado. Por supuesto vas a tener conflicto con la gente, pero la iglesia se distingue. Así que pregunto, ¿tú eres la iglesia? No le pregunto si usted tiene una Biblia debajo del sobaco. No le pregunto si usted escucha a Marino por un cassette, un disco. Bueno, hablo de Marino porque era mi canción de la época en aquellos tiempos. No te estoy preguntando si usted escucha Tercer Cielo. Y si los vecinos pasan y escuchan, ay, mira, tiene Tercer Cielo ahí en el grupo musical, ahí en el aparato. No te estoy hablando si te gusta Marcos Huit, Danilo Montero, Jesús Adrián Romero, Marcela Gándara, Shakira. Milagro no dijeron amén. No le estoy preguntando si eso es lo que la gente está viendo. Le estoy preguntando si están viendo esto. Quiero finalizar esta parte ahí. Dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. La palabra gloriosa en el griego es endoxa. Endoxa. Y no tiene que ver nada con lo que muchas veces suponemos de poderío de la iglesia. Porque cuando decimos la iglesia de Cristo es gloriosa, aleluya, sentimos fuego por todos lados porque así somos poderosos. No tiene que ver nada con eso. Lo que tiene que ver sí con todo es con una característica muy particular que esa palabra endoxa significa. Y es que la iglesia de Cristo es noble. Diga conmigo, noble. Cuando Pablo está diciendo, o se traduce al español gloriosa, lo que Pablo está diciendo es que presentársela a sí mismo como una iglesia noble. ¿Y usted sabe qué es nobleza? ¿Sabe qué es nobleza? La iglesia de Cristo se distingue por su carácter noble. 1, hacia Dios. 2, hacia los que les rodean. Es noble. La persona noble es una persona que constantemente está deseando hacer lo bueno. Constantemente está deseando someterse para aprender y para saber cómo hacer las cosas. Tiene que ver con una actitud del corazón. Es noble. Y carambas, a veces como somos nosotros, ¿verdad? Cómo nos falta nobleza. La iglesia de Cristo está dormida. Cuando vemos dentro de una congregación numerosa, y cuando digo numerosa, pues mi pensamiento no está pensando en 1000, 10,000, hablo de más de 100 personas. Y de repente cuando tenemos aquellos tiempos de oración, de ayuno, etcétera, miramos que llegan 10 gatos. Decimos, caramba, la iglesia de Cristo está dormida. No podemos atrevernos a decir eso, hermanos. Porque la iglesia de Cristo puede estar adormecida, que es distinto. Puede estar aletargada, que es distinto. Puede estar aperezada, que es diferente, pero no dormida. Porque si hay alguien, hermanos, que está despierto, es la iglesia. ¿Recuerda usted que el libro de Cantares, capítulo 5, verso 3 en adelante, dice la expresión que según los teólogos está hablando de la relación de Cristo con la iglesia, etcétera? Valgamos esa interpretación que ellos hacen. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Y es que la iglesia de Cristo puede estar adormecida, pero cuando escucha la voz del esposo entre las celosías, le aseguro que se pone en pie y va camino y va a buscar al esposo, porque es la iglesia de Cristo. Pero lo que no es iglesia, el esposo puede estar tocando las celosías, puede botar las puertas de una patada, puede pegar gritos, puede hacer muchas cosas y no responde porque no es la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo puede estar ahí adormecida, pero cuando escucha la voz diciendo, ahí viene el esposo, salid a recibirle, déjeme decirle que la iglesia se despierta.
Por eso hay muchos de ustedes que ante la trompeta de la oración, ahí estamos, nos presentamos, estamos esforzándonos, estamos buscando a Dios, porque son iglesia. El que no lo hace, debes de preguntarte con seriedad si tú eres la iglesia de Cristo o no lo eres. Porque la iglesia de Cristo puede estar aperezada, repito, pero cuando escucha la voz del esposo diciéndole: amada mía, ábreme la puerta, quiero entrar y quiero acostarme a tu lado. Dice Cantares 5, eso es lo que está narrando. No estoy ilusionándome o haciendo una poesía así en la carne, no, es que es lo que dice Cantares. Esposa mía, amada mía, ábreme la puerta. Quiero entrar y quiero acostarme allí contigo. Quiero que entremos en amores. Y eso entendamos lo que está diciendo. Quiero que entremos en amores. No es digámonos cositas lindas, no, está hablando y está provocando una relación íntima en el libro de Cantares. Así que la iglesia de Cristo en este tiempo, la que es iglesia, cuando escucha la voz de su amado hablando entre la celosía diciéndole: amada mía, ábreme la puerta, quiero entrar, quiero ir allá a la cama, estar contigo y que entremos en amores. Esa iglesia, la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero, déjeme decirle que ella va a responder a la voz de su esposo, pero la que no es, le da igual. Es más, ni escucha al esposo llamarle. ¿Escucha usted la voz de Dios en estos tiempos? ¿Usted la oye? Oh, pastor, si yo estuviera de vago como usted o como muchos, déjeme decirle que estaría todas las 24 horas en la iglesia. Esto no es asunto de vagancia, ni de falta de tiempo o que nos sobre el tiempo. Es que hablamos de la necesidad en el corazón de la iglesia de estar con su amado. Por eso Cantares 5, cuando dice: amada mía, ábreme la puerta, quiero entrar. Dice la escritura que esa amada escuchó la voz y le dijo: oh amado mío, ¿cómo he de levantarme y abrirte la puerta si estoy en mis desnudeces? ¿Qué está diciendo? Mira, tengo ropa de dormir. ¿Cómo tú quieres que yo salga a recibirte así en ropa de dormir? ¿Qué está diciendo? Tú mereces algo mejor que esto. Y por estar en esas pequeñeces, dice el libro de Cantares, que entonces el esposo pasó. Pero cuando la esposa se da cuenta que el esposo se había ido, dice el libro de Cantares que pronto se vistió y salió corriendo a la puerta, fue a las guardas de los muros y les dice: ustedes no han visto a mi amado, díganme dónde está, porque yo lo busco. Y es que eso solo lo puede hacer la iglesia. Voy a decirlo otra vez, eso lo hace la iglesia, la que sabe que es esposa del Cordero, la que escucha la voz de su amado. Pero la que no es iglesia, tú píntale, tú predícale, tú enséñale, agárrale de los pelos, tráelo obligado a las cosas de Dios y se va a ir inmediatamente, porque no es iglesia, parece, pero no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene carácter, no está ahí tonteando en la vida. La iglesia de Cristo sabe a dónde correr. ¿Has leído Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes? ¿Lo has leído? Y tardándose el esposo y tardándose la esposa, todas cabecearon y durmieron. Pero cuando oyeron la voz del pregonero diciendo: ahí viene el esposo, salid a recibirle, hermanos, se levantaron inmediatamente, pero solo 5 estaban listas. Tenían conciencia de quiénes eran y se habían preparado para ese momento. Lo triste en la actualidad es que muchos creemos que somos y no lo somos. Y no lo somos, digo ¿por qué? Porque no hacemos preparativos para ese encuentro. Todo nos da igual en la vida, ¿no es cierto? Usted viene, ofrenda, canta, grita, brinca, etcétera, y se va para su casa y se acabó la fiesta. Se acabó cristianismo, se acabó fe. Viene dentro de 8 días o dentro de 15 días y vuelve a hacer lo mismo. O sea, eso no es iglesia. La iglesia de Cristo tiene dinamismo. La iglesia de Cristo, por lo tanto, se conoce, y yo puedo estar seguro
que alguien o algo, un grupo es la iglesia de Cristo cuando yo les veo cómo responde a la voz de su amado, cómo se desespera por su amado, y si algo ahí lo arregla, pero va a buscar a su amado, porque es la iglesia. Cuando veo eso, estoy ante la presencia de la iglesia de Cristo y no de un grupo religioso que simpatiza con el evangelio, que le gusta el ambiente evangélico. Estoy ante la presencia de una iglesia verdadera de Cristo. Está la iglesia de Cristo desunida, ¿verdad? ¿Cree usted que la iglesia de Cristo está desunida? ¿Qué piensa usted? Es más, lo reto. Pensemos en nosotros como congregación. ¿Estamos desunidos? O sea, la iglesia, el grupo de gente que se reúne aquí está desunida. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, no está desunida. La que está en eso es la que no es iglesia. Pero la iglesia de Cristo, desde el momento de nuestra salvación, Dios nos dio conciencia de que somos parte de un cuerpo y que soy necesario en ese cuerpo y que ese cuerpo me es necesario y que tenemos que caminar hacia un lugar según Dios lo ha señalado. Cuando yo voy en rumbo de eso, yo sé que soy la iglesia. Oh, yo soy la iglesia, pero a mí eso no me importa. Pregúntate si eres iglesia. Pero déjeme darle un texto para ayudarlos a pensar un poco en esta mañana. Vaya conmigo a San Juan capítulo 17, verso 21. Famoso. Y sobre ese texto voy a hacer una pregunta. Y espero usted la pueda responder en su corazón. Evangelio según San Juan capítulo 17, verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean, para que el mundo crea. ¿Se les acabó la Biblia ahí o no tienen esa parte del texto bíblico? Te quiero hacer una pregunta. Bueno, primero permítame. Jesús está haciendo una oración, ¿cierto? Él está orando. Dice: te ruego, Padre, que todos estos que me has dado sean uno, así como tú y yo somos uno, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que por derecho tú me enviaste. Te quiero hacer una pregunta. ¿Habrá una oración que el Padre no le haya respondido al Hijo? Jesús está pidiéndole al Padre algo. La pregunta es: ¿le habrá respondido Dios a su Hijo esa oración, sí o no? ¿Habrá algo que el Padre eterno le niegue a su unigénito? Una oración tan magistral como esa, ¿será que el Padre se la ha negado? Si Cristo oró para que su iglesia fuera una, déjeme decirle que la tercera característica de la iglesia de Cristo es que es unida. Oh hermano, pero aquí no todos estamos unidos. Ese es problema del que no es iglesia. Pero el que es iglesia, ante la voz de su Dios, ante las cosas de su Dios, aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? Díganme, aquí estoy. No estoy luchando contra algo, no me estoy oponiendo a algo, no estoy discutiendo algo. Si yo sé que eso es lo que Dios quiere y ese es el camino que debemos de seguir, entonces yo, como verdadera iglesia de Cristo, ¿cómo lo demuestro? Lo demuestro uniéndome a lo que tenemos que hacer, no oponiéndome a eso. Entonces lo que tú has visto es la actitud del que no es iglesia, pero el que es iglesia de Cristo, ahí estoy. Entonces, cuando yo no tengo claro las características que la Escritura me habla con respecto a la iglesia,
Que la iglesia tiene un deseo de cada vez más ser pura. Cuando yo no comprendo, hermanos, que la característica de la iglesia no es una iglesia que está ahí babeando, dormida, metida, hermanos, en una cueva muriéndose, sino que es una iglesia que ante la voz de su amado, y cuando el amado toca la puerta, le abre inmediatamente para entrar en relación más profunda con él. Cuando yo veo entonces que esa es una segunda característica, y cuando voy posteriormente a lo otro y entiendo que la iglesia de Cristo es una iglesia unida, entonces yo cuando me topo con un grupo así, yo digo fácilmente, mira, ¿esta es iglesia o no es iglesia? ¿Cómo sabes tú que cuando miras un bicho pequeño emplumado es pato o es gallina? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabe usted? Yo siento en mi corazón que este pato con pico de pato es gallina, porque yo lo siento. O de repente miras, hermanos, a un pato o a una pata dentro del gallinero. ¿Usted se atreve a decir de que ese pato es gallina o es gallo o es pollo porque está dentro del gallinero? ¿Usted se atrevería a hacerlo? No. Pero ¿por qué nos atrevemos nosotros entonces a decir lo mismo con todos?